Bueno, primero, Alejandro, hay que tener en claro que cuando uno tiene en la cabeza un congelamiento, lo peor que puede hacer es anunciarlo antes, ¿no? O sea, básicamente por el hecho de que te permite a los que forman precios ajustar hasta el momento en donde comienza el congelamiento, y eso es lo que hemos visto que ha pasado en algunos de los productos que seguramente van a estar incluidos, algunos de ellos o todos los de precios cuidados. Esa es la primera reflexión. La segunda, te diría, es que no hay a la vista un programa de estabilización de precios que sea consistente, digo, que ataque, que vaya de fondo al problema inflacionario. Se trata de un parche más, se trata de una medida aislada que en el corto plazo puede tener algún impacto en algunos productos de consumo masivo. Pensemos que viene una etapa compleja para la administración, digamos, económica, que tiene que ver con el fin de año en general. Digamos, la última parte del año es no solamente la más escasa en materia de poder generar divisas, sino también la más conflictiva desde el punto de vista social, donde aparecen, digamos, todos los problemas o terminan o se potencian todos los problemas que se vienen acumulando a lo largo del año. Y eso me parece de alguna manera que, digamos, este programa de precios justos, como se ha planteado, apunta hacia esa dirección. Ahora, creo que no va a resolver el fondo del problema, porque la inflación es un problema macroeconómico, Alejandro, no es un problema de algunos precios, por más que sean estos precios precios centrales en las canastas de consumo de los argentinos. Las Sí, expectativas forman parte. Cuando digo expectativas, digo una brecha muy alta. Cuando vos seguís teniendo una brecha del orden del 80%, una brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros o el blue, evidentemente ahí lo que se está escondiendo es la escasez de divisas, y si hay escasez de divisas en una economía que dolariza sus márgenes productivos y además, por supuesto, sus ahorros, evidentemente la inflación no va a ceder. Y ahí me parece que sobre eso se está haciendo poco, porque las perspectivas de ingreso de divisas para sostener actividad económica en los próximos meses son preocupantes, y eso de alguna manera también hace que la formación de precios incluya ese componente como esencial. te preguntaba por qué ni con un modelo ortodoxo, ni con un modelo heterodoxo, ni con un régimen militar, ni con la apertura democrática. Es decir, pasamos por todos los niveles y el problema sigue siendo el mismo. Es solamente el gasto público, es solamente qué, o no es solamente, como vos decís, en la pluralidad. No, a ver, por eso, a ver, simplificar a ver, ¿qué cosas no hay que hacer con la inflación? Ni con la economía en general, ni con los problemas económicos. Primero, creer que hay soluciones mágicas. Creer que, por poner un ejemplo, dolarizar va a resolver el problema, ¿no? El problema es que no queremos moneda, no queremos pesos, entonces dolarizamos. Bueno, eso no va a funcionar y lo podemos discutir largo y tendido. Lo segundo, creer que la inflación se destroza de la noche a la mañana. No se destroza de la noche a la mañana. El gobierno anterior creía eso y terminó con 55% de inflación. ¿No? Digo, para tenerlo, para recordar un poco cuáles de los eslogans que se han dicho a lo largo de tantos años. Gasto público, el problema es el tamaño del Estado, el problema es la fuga de capitales, el problema, todo eso son los problemas. Por eso el fenómeno es complejo. Ahora, dicho esto, lo que evidentemente, como bien vos decís, los argentinos nos hemos encontrado es el cómo resolver la inflación. Y el cómo tiene que ver, más allá de lo que los economistas sabemos que hay que hacer como plan de estabilización, porque eso ya está escrito, ya fue aplicado en el mundo en diferentes oportunidades. Hay muchas experiencias internacionales que destrozaron el problema de la inflación, que lo pulverizaron, incluso algunas locales, a mi juicio, digamos, esquemas extremos como la convertibilidad tampoco serían adecuados para esta situación, pero más allá de eso, se sabe qué hacer. El punto es que la sociedad política y la dirigencia toda en la Argentina no termina de encontrar los acuerdos básicos para poder hacerlo.
Y esto me parece que es el punto de fondo. Los economistas podemos dar las herramientas, pero si la política, y cuando digo la política también me refiero a la dirigencia privada, a los sindicatos, a los sectores empresarios, incluso a los movimientos sociales que ahí forman parte de una porción significativa del gasto público, se han encontrado, digamos, no se han podido sentar en una mesa a discutir cómo y cuándo y cómo aportar y por cuánto tiempo. Si eso no se logra, va a ser muy difícil bajar la inflación. Ahora, la verdad es que las condiciones actuales son bastante diferentes a los dos casos. A los dos casos. Primero porque tenemos un empleo bastante consolidado, de mala calidad, muchísima, muy pobre calidad del empleo argentino. La creación de empleo de estos años ha sido muy mala, pero la gente tiene empleo. La gente lo que no tiene es ingreso. Este es un punto. Con lo cual una devaluación haría que una devaluación sin red, una devaluación sin plan, haría que la inflación se desboque rápidamente, que las expectativas no se calmen y podríamos ingresar en una suerte de espiral muy complejo de administrar posteriormente. Perdón, y en eso también siempre terminamos hablando más de expectativas que de realidades. Si la devaluación viniera y se acomodarían los precios al dólar soja, por ponerlo en un marco, ¿eso también provocaría hiperinflación? No, no, a ver, no. Todavía estamos, digamos, condiciones de hiper no hay en la Argentina hoy. Ya lo hemos hablado varias veces. Sí, no, por eso. Y en algunos momentos recordemos, hace un año atrás o algo parecido a eso, había muchos colegas y muchos políticos que hablaban de que íbamos a una hiper, ¿no? Y nosotros decíamos que no, que acá no, no hay condiciones de hiper, básicamente porque la situación fiscal y monetaria no es la de una hiper. No hay un desborde de gasto ni un desborde de financiamiento de ese gasto que no se puede financiar con impuestos, aun cuando tenemos un nivel de gasto muy alto y aun cuando tenemos un problema de emisión, como dijimos antes, todavía lo seguimos teniendo. Sigue habiendo muchos pesos en circulación, sigue habiendo un problema de déficit, pero cuando vos mirás los números, Alejandro, el ajuste fiscal de Massa, de estos 100 días de Massa, es muy fuerte. Te voy a poner un dato para que la gente lo tenga muy en claro. Massa gastó entre agosto y octubre su gestión un millón de millones menos en términos reales que lo que había gastado Guzmán el año pasado en el mismo periodo, agosto, octubre. O sea, en 3 meses Massa gastó 1 billón de pesos, billón, o sea, millón de millones, 1 con 12 ceros, menos que Guzmán. Si eso no es ajuste fiscal, el ajuste, ¿dónde está? Me pregunto yo. Y aún así, la inflación sigue alta. ¿Ok? Entonces digo, por eso también vuelvo al principio, hay que entender que resolver la inflación no es solamente un problema fiscal, aunque sin duda es un problema fiscal. Quiero redondear, quiero buscarle la vuelta para darle un punto final, pero me obligás a repensar y preguntarte, en términos de, tenés una bola de deuda interna puesto en las compañías de seguros, en los bancos, en un montón de lugares donde a los propios poseedores de esos bonos en pesos se les hace muy difícil deshacerse de eso porque explota todo. Con lo cual algunos piensan inclusive que en algún momento le van a tener que dar un papelito y nos vemos en Disney. Y a la vez no va a haber ingreso de dólares, producto de la sequía, producto de miles de factores que se acumulan con los con los procesos habituales de fin de año hasta marzo. ¿Por qué no crees que va a saltar todo entonces? No, yo no digo que no vas a saltar. Creo que podemos ver, a ver, primero, de acá a fin de año, en general las empresas, que son las que tienen la mayor cantidad de pesos, el sector, digamos, las personas en términos proporcionales tienen menos pesos en el sistema financiero que las empresas, las tesorerías de las empresas, que en general están llenas de pesos. Pero como bien vos decís, hay varios mecanismos que hacen que esto no, en el corto plazo, a mi juicio, no estalle. El primer mecanismo, te diría, básico, hoy, ahora, en este momento, estas semanas que vienen,
en el medio del mundial y demás, es que hay que pagar aguinaldos. A fin de año, lo que se llama la demanda de pesos aumenta, porque las empresas necesitan tener pesos para pagar los aguinaldos, ¿sí? Eso hace que haya menos presiones o menos incentivos a dolarizarse. Uno con los pesos los tiene que usar para darle a sus empleados y pagar ese medio aguinaldo. Eso sucede. ¿Qué pasa? Después, a partir de enero, este proceso se da vuelta y las empresas vuelven a tener más pesos de los que realmente quieren. Y entonces aquellas que no vean un programa o una especie de luz hacia adelante, y bueno, van a tener más incentivos a empezar a encontrar mecanismos para ir a los dólares financieros, por supuesto, legales, y aquellos que se muevan en el circuito informal, empezarán a presionar sobre el blue. Esa es una posibilidad. Por eso me parece que Massa tiene poco tiempo, la política económica tiene poco tiempo para empezar a dar más señales claras acerca de que el verano, para que el verano no sea un verano financieramente muy caliente. Ese es un punto que hay que tener muy en claro. Ricardo, gracias por tu tiempo, por tu amabilidad de siempre y te mando un abrazo enorme. Gracias. Un gran abrazo, Alejandro. Que andes bien. Ricardo Delgado, un economista, un amigo de la casa que explica clarísimo las cosas. No lo dice con la manera brutal que uno interpreta, analiza y suele comunicar. Pero ojo con diciembre. No por los estallidos, no por los saqueos, por la plata.